Con la empresa unipersonal, como dice ahí, un nacional o un extranjero o cualquier persona puede abrirla, puede comenzar una actividad mediante una unipersonal. Esta no necesita una personería jurídica, es decir, una estructura robusta para poder abrirla. Simplemente el titular puede abrir la empresa con la cédula, con el pasaporte en caso de ser extranjero y no necesita más nada, simplemente hacer un estudio de cuál es la actividad que piensa abrir y bueno, y después sí elegir la estructura unipersonal o el tipo unipersonal que se asemeje más y que le dé las ventajas para poder comenzar su negocio, ¿no? Ahí vemos algunas ventajas que tiene la unipersonal, que son adecuadas los tipos unipersonales para un emprendimiento de menor envergadura. Como mencionamos, no necesita una estructura jurídica importante, es decir, no tiene contratos y demás, lo cual lo hace que sea muy rápida la constitución de la misma. Aproximadamente 7, 10 días ya tiene la unipersonal abierta y para poder operar, firmar contratos, facturar y desarrollar cualquier tipo de actividad. El costo es muy bajo si lo comparamos con otro tipo de empresas, ya que al no tener la necesidad de que haya contratos, inscripciones ante diferentes organismos públicos, no tiene necesidad de certificados y demás que puedan llegar a solicitar y que sean necesarios para otro tipo de empresas. No hay una obligación de un capital mínimo para incorporar al inicio, como si de repente en otro tipo de sociedades uno necesita un aporte de capital, es decir, un aporte de dinero para poder abrirla. Después, lo más importante de repente a la hora de elegir la empresa, tiene una carga tributaria muy baja, es decir, tanto pago de la Dirección en General Impositiva por los impuestos como en el BPS por el FONASA y la salud son bastante menores y por este tipo de unipersonales queda cubierto el titular, obviamente, y quedan cubiertos los hijos y hasta pueden quedar cubiertos los cónyuges del titular de la empresa. El propietario de la empresa, como dice ahí, tiene total control de las operaciones y decisiones comerciales, o sea, él es el que va a decidir qué hacer con la empresa en cuanto a actividad y para dónde moverse. Y pueden ser, como dice ahí también, de varios rubros, o sea, no hay una limitante en el tipo de rubro a abrir, sí. En el tipo de empresa, o sea, con una unipersonal, por ejemplo, monotributo, no se puede realizar determinadas actividades o no se puede tener demasiado gente, demasiado personal. Ya vamos a ver alguna limitante más adelante. Bueno, la desventaja grande de la unipersonal es que en realidad al no tener un contrato, al no tener una espalda de una forma jurídica o tener alguna sociedad más robusta, el día de mañana el titular de la unipersonal responde comercialmente, penalmente o ante cualquier problema que pueda llegar a tener con el patrimonio personal que tiene y que la unipersonal no puede venderse, como sí pasa con de repente algunas otras estructuras jurídicas, que de la única forma que se transfiere la unipersonal de una a otra es con la muerte. O sea, desaparece la unipersonal, ¿no? Bueno, acá vamos a la parte importante y que de repente me quiero detallar un poquito más para explicarles más allá de lo que dice la diapositiva, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero que nada, cuando uno abre una unipersonal o tiene pensado abrir una unipersonal, tiene una idea de negocio, por ejemplo, tiene que tener en cuenta si cuánto va a ser mi facturación mensual, cuánto va a ser mi facturación proyectada anual, cuál es la tarea que voy a hacer, si voy a necesitar empleados o no voy a necesitar empleados. ¿Por qué todo esto? Porque como ven ahí, por ejemplo, en el monotributo, que es la estructura más pequeña de todas, cuando uno de repente dice quiero regularizar mi situación actual, bueno, quizás una buena elección sea arrancar con lo más bajo de todo, que como ven ahí no paga DGI, solamente tiene ventas a consumidores finales, es decir, no puede vender a empresas con número de RUT. El pago de BPS es muy menor, son 877 pesos ahí en los primeros 12 meses, y después hay un pago un poquito mayor en los siguientes años, pero son bastante menores.
La limitante es que en el caso de tener un local comercial no puede ser mayor a 15 metros cuadrados y la facturación anual máxima estamos hablando de un poquito más de 1 millón de pesos. Esto no quiere decir que tenga que facturar 1.025.000, como dice ahí, dividido 12, es decir, que en cada mes tenga que facturar aproximadamente 80.000 a 85.000 dólares, sino que puede haber meses de alta, meses de baja, como todos los negocios, que tengan zafras. Entonces, un mes puede facturar perfectamente 20.000 pesos y al otro mes puede facturar 200. Siempre este tope que también aparece en el literal E es un tope anual. Entonces, para tener en cuenta antes de abrir la empresa, saber cuánto es el máximo que yo puedo facturar. Siguiendo la escala de las unipersonales, aparece lo que es el literal E o empresa de IVA mínimo. A diferencia del monotributo, acá sí hay un pago de IVA, un pago ficto que se le paga a la Dirección General Impositiva, que es un pago de 5.380 pesos al día de hoy, pero si nosotros no tuvimos empresa anteriormente, tenemos una ventaja que el primer año, o sea, los primeros 12 meses, va a pagar solamente un 25% del impuesto, pagando el 50% del segundo año y recién al tercer año es que se pagan esos 5.380 pesos. Acá tenemos una facturación un poco más amplia, pasa de 1 millón a 1.700.000. Puede facturar acá sí a empresas, pero en su factura no tiene un desglose de IVA. Por lo tanto, todo lo que es el IVA compras o los gastos que uno tiene, no los puede descontar después. Vendría a ser 100% gasto de la empresa, no sería un crédito para ellos. Como dice ahí, existen beneficios para la facturación electrónica, no me quiero detener en eso, sino que lo vamos a ver más adelante, y no tiene límites a la hora de contratar empleados. Si pasamos a una siguiente escala, estamos en los servicios personales, que acá sí se puede facturar al consumidor final y a empresas, ya que se factura con IVA, por lo tanto tenemos descuento de IVA en algunas compras que pueda llegar a tener la empresa. No tiene restricciones de facturación anual, es decir, puede facturar libremente lo que le demanda a su cliente. Se puede elegir dependiendo de la actividad que tiene en el pago de impuesto a la renta o el IRPF, dependiendo, como digo, dependiendo de la actividad que tiene, la estructura que tiene, si le conviene pagar uno, le conviene pagar el otro. Por lo general, acá en la consultora siempre le hacemos un detalle de eso, en base a la facturación que tiene y en base a la estructura de gastos y de costo que tiene la empresa, qué impuesto le conviene pagar, siempre que sea menor para el contribuyente. Y en este tipo de empresas unipersonales tampoco tiene límites en cuanto a los empleados a tomar. Por último, tenemos la empresa unipersonal más robusta, es decir, la más grande de todas, que combina capital y trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito, por ejemplo, de maquinaria, necesito de un dinero para poder llevar a cabo mi trabajo. No simplemente se alcanza con la mano de obra que puede llegar a dar una persona y, por ejemplo, trabajar con una computadora, sino que necesita combinar capital y trabajo. Se puede facturar tanto a consumidor final como a empresas. También descuenta el IVA como los servicios personales. Acá hay una diferencia con los servicios personales porque paga impuesto al patrimonio. ¿Qué es esto? Bueno, es un impuesto que se paga, es el 1,5% de los bienes o derechos que tiene la empresa. Es decir, por ejemplo, va a pagar el 1,5% de el saldo que tenga en banco a la fecha de cierre de balance, por ejemplo. Pasamos a ver un poquito ahora por arriba de lo que son las actividades para cada tipo de empresa, ya que, por ejemplo, en el monotributo y en el literal E hay una lista taxativa de empresas, hay una lista taxativa, perdón, de actividades que se pueden desarrollar. Por ejemplo, ahí vemos en el monotributo que pueden ser feriantes, servicio de costura, artesanos, limpieza de vidrios, servicio de limpieza, paseadores de perro, entre otros. Después pasamos a la empresa de Literal E, que en realidad ahí es un poquito más amplio el espectro. Puede ser aplicaciones de delivery o aplicaciones de taxi, como pueden ser Pedido Ya, Uber, entre otros. Los servicios personales, por lo general, los identificamos con los profesionales independientes o personas que dan servicios técnicos o profesionales a empresas. Y después el régimen general no tiene ninguna limitante, pueden ser comercio general, puede ser importadores, no tiene ninguna lista de actividades que no se pueda desarrollar.
Brevemente nombramos también la sociedad de hecho, que en realidad la sociedad de hecho es una conjunción de dos personas, pueden ser dos amigos, familia que se conectan y forman una sociedad, es decir, tienen de repente un dinero cada uno para aportar y bueno, se mezclan y en vez de hacer una unipersonal, hacen una sociedad de hecho. Como dice ahí, es una forma muy utilizada en la práctica. La constitución sociedad de hecho es cuando dos o más personas deciden integrar un capital en común para realizar una actividad determinada y dividir las ganancias y las pérdidas. Muy importante esto, porque cuando uno abre una empresa, digo, no sabe realmente si le va a ir bien, entonces quizás con este tipo de estructura no tiene que poner demasiado dinero uno, sino que puede ser repartido entre todas las personas. Ahí lo que dice, la sociedad de hecho permite integrar socios a diferencia de la unipersonal, que solo existe el titular de la empresa. La sociedad de hecho, al ser una estructura societaria sin contrato, se entiende que todos los socios tienen una participación equitativa, aunque puede haber, por ejemplo, un contrato privado entre ellos dos, diciendo que uno tiene el 60 y otro tiene el 40%, por ejemplo, y, y pueden repartir la ganancia y absorber las pérdidas en ese porcentaje que establezcan. Bueno, luego de ver poco por arriba lo que son los tipos de unipersonales, vamos un poco a las preguntas frecuentes que recibimos de clientes, que creo que pueden ser preguntas que a todos ustedes le pueda llegar a servir. Por ejemplo, los contribuyentes del IVA mínimo deben facturar con IVA. Bueno, como mencioné anteriormente, el IVA mínimo o el literal E no factura con IVA, solamente paga un ficto de IVA, como decíamos que tiene exoneración año a año. También lo que mencionamos es que el IVA compras que reciba la sociedad no se podrá deducir, entonces pasaría a ser un costo para la empresa. Este tipo de sociedades no tiene obligación de presentar declaración jurada anual, pero sí, si estamos hablando de un literal E formado por una sociedad de hecho, es decir, por más de una persona, sí deben presentar declaración jurada ante DGI, si bien no tienen que pagar los impuestos, es más que nada una declaración jurada informativa para DGI. Otra pregunta que puede llegar a hacer es un contribuyente comprendido en la exoneración de pequeñas empresas, ¿cuándo puede realizar la opción de tributar IRAE e IVA? Podrán optar por no quedar comprendido en la exoneración de pequeñas empresas cuando en el ejercicio no superen los 305.000 unidades indexadas, aproximadamente 1.600.000, 1.700.000. Seguimos preguntando a quién puedo incluir dentro de mi cobertura FONASA. Acá es importante. ¿Por qué? Porque no tenemos opción de incluir a nuestros hijos, siempre y cuando sean reconocidos, obviamente. Sí tenemos opción de incluir a mi cónyuge, por ejemplo, y es importante saber esto porque de repente su cónyuge no está trabajando. Entonces, pagando un adicional con mi empresa, le damos cobertura mutual a la pareja, al marido o a la mujer. ¿Qué sucede en caso de no realizar aportes en un periodo? Bueno, el pago de no aportes durante 2 meses consecutivos produce la inactividad de oficio de la empresa, de acuerdo con la ley que ahí se establece. Por lo tanto, es importante el pago de BPS, es importante no dejar pasar más de 2 meses en caso de que uno no tenga dinero para pagar los aportes. Siempre tomar en cuenta cuando se va a abrir la empresa que se tiene que tener un dinero guardado para este tipo de obligaciones que son fundamentales porque uno no puede quedar sin cobertura médica, más cuando de repente en su empresa tienen a sus hijos o tienen a sus cónyuges, no solo repercute en uno, sino que repercute en todo su entorno familiar. Como reinicio, si continúa la actividad en el periodo adecuado, se deben obviamente abonar los meses pendientes y luego se solicita el reinicio. ¿Qué gestión realizo si no continúa la actividad? Bueno, lo que se debe hacer es la clausura de la empresa. A ver, todas estas cosas que estamos mencionando, nosotros las hacemos acá en la consultora, abrimos unipersonales, cerramos unipersonales y otro tipo de sociedades, obviamente. ¿Dónde puedo desarrollar la actividad? Bueno, en todo el territorio nacional, no hay ninguna limitante con eso. ¿En qué consiste el régimen de reducción de IVA mínimo previsto por la ley? Bueno, esto fue lo que comentábamos anteriormente, que el primer año va a pagar el 25%. Entiéndase por primer año los 12 meses siguientes
a la apertura de la empresa. Esto fue un cambio que se hizo con la ley de urgente consideración. Antes, por ejemplo, si yo abría la empresa en noviembre, tenía un mes solo, perdón, 2 meses de esa exoneración de pagar solamente el 25%. Bueno, entonces se cambió y se estableció que si yo, por ejemplo, abro la empresa en noviembre o la abro en diciembre, mis 12 meses cuentan a partir de la apertura de la empresa. Está ya, como vimos, el 50% a partir del segundo año y ya pasarían a pagar el 100% a partir del tercer año, unos 5.380 pesos a valores actuales de hoy. Son importes que año a año cambian, pero no aumentan mucho más de lo que es la inflación anual. Si realizo una importación como literal E, puedo recuperar el IVA de importación y el anticipo de IVA de importación. Bueno, la realidad es que no. ¿Por qué? Porque al no pagar el IVA, al no tener IVA compras, al no descontar mis compras, mi importación, pasaría a ser un gasto para la empresa. Entonces, bueno, antes de abrir o de decidir qué tipo de empresa, también es importante esto, porque los gastos de importación o los impuestos de importación son bastante grandes a veces. Entonces, bueno, tomar la decisión de analizar la actividad y que si voy a realizar una importación, de repente lo mejor es hacerlo con un régimen general, que ahí sí tengo la opción de descontar ese IVA con relación a lo que yo voy a pagar de mi IVA ventas. Entonces, analizar un poco la actividad previo a decir voy a ir por una estructura más chica para no pagar. Capaz que el día de mañana el no pagar impuestos termina siendo más un gasto, termina siendo más siendo un costo y perjudicial para la empresa. Una empresa literal E inicia actividades en febrero y clausura en abril. Durante ese periodo obtuvo 300.000 unidades indexadas de ingresos. En agosto de ese mismo año reinicia actividades, puede continuar con el régimen de pequeña empresa. Bueno, si no superó los 305.000 unidades, puede optar por pequeña empresa al haber presentado la clausura. Se verificó el cierre de ejercicio y el ser menor de 12 meses, a efectos de los ingresos, debería anualizar los ingresos obtenidos en el periodo. Por lo tanto, debería ya tributar IVA e IRAI, es decir, cuando yo me paso de los 305.000 unidades indexadas permitidos para literal E, es decir, yo facturé más de 1.700.000 pesos en el año. Vamos a suponer que yo en los 4 primeros meses ya llegué a ese importe. Entonces, a partir del quinto mes, la DGI me obliga a convertir esa empresa a régimen general y empezar a pagar el impuesto a la renta, ya sea el IRAE o el IRPF, y empezar a pagar IVA también, que mis facturas de venta tengan el desglose de IVA y yo poder descontar también el IVA compras que reciban facturación, como pueden ser la importación y demás. Bueno, acá un poco lo que acabo de explicar. Como mencioné, se debe comunicar a DGI el cambio de impuestos, se debe emitir una nueva documentación, es decir, tiene que mandar a hacer nuevas boletas, ya que la facturación que tenía antes no le va a servir, porque voy a empezar a facturar con IVA. Tengo que empezar a hacer los anticipos de impuestos de forma mensual y estoy obligado a fin de año de confeccionar la declaración jurada anual, tanto de IVA como de impuesto a la renta y en caso de surgir saldos a pagar, pagarlos. O sea, por lo general, las empresas unipersonales siempre se puede elegir un cierre de balance, pero por lo general se cierra en diciembre y los saldos a pagar, en caso de que haya un saldo a pagar de impuestos, se paga en abril del siguiente año. Podemos ver qué tipo de actividad queda excluido del régimen de literal E, es decir, si yo tengo una empresa, por ejemplo, que es una óptica, una venta de libros, personas que obtengan rentas que no sean empresariales, es decir, puedo yo obtener una regalía, puedo obtener intereses, puedo obtener dividendos, no me sirve un literal E para poder eh, facturar o para poder recibir ese tipo de rentas. Tampoco puede ser un literal E, transporte profesional de carga, siempre y cuando el vehículo o la capacidad de carga sea superior a 3.500 kilos, o las rentas derivadas de actividad agropecuaria, que ya tengo que hacer un unipersonal régimen general para arriba. Si la empresa deja de ser monotributo, luego puede volver a ser monotributista, sí, pero recién luego de finalizar el tercer año civil.
Yo, por ejemplo, a ver, le voy a poner una pregunta que de repente no está acá detallada. Si yo tengo hoy en día un literal E, no puedo ser un monotributo en el futuro, sino que 3 años, 3 años a posterior. ¿Por qué? Porque uno siempre puede crecer en tipo de empresas, pero nunca puede bajar. Si yo tengo un régimen general, no puedo abrir un monotributo, pero sí puedo irme a una sociedad anónima, a una SRL, a una sociedad anónima por simplificada, pero nunca bajar en el tipo de estructura. Brevemente vamos a repasar un poco los trámites y los requisitos para poder abrir una empresa unipersonal. Bueno, ser mayor de 18 años y contar con un documento de identidad válido legalmente en Uruguay. En el caso de ser un extranjero, se puede presentar un pasaporte. Para la apertura de la empresa, siempre y cuando sea presencial en DGI, tengo que brindarle un recibo de UTE, OCE o Antel donde justifique la titularidad y el domicilio de la empresa. En caso de no contar con recibo de UTE, OCE o Antel fijo, se puede hacer un certificado notarial donde la escribana va a certificar el domicilio y el nombre del titular. Bueno, la empresa se registra en DGI y se registra en BPS, y en el ministerio también, perdón, donde en DGI nos va a arrojar un formulario, que sería la tarjeta de RUT para la empresa, que es similar a lo que es una cédula para todos nosotros. En BPS también nos va a arrojar una inscripción y nos va a arrojar un formulario donde va a detallar la actividad, donde va a detallar los aportes que uno tiene que hacer, los vínculos que uno tiene. Y bueno, para la apertura de la empresa por demoras que pueden existir tanto en DGI como en BPS, estamos ante un plazo de 7 a 10 días, que por lo general DGI y BPS tienen 3 o 4 días cada uno como máximo para poder abrirlas, es decir, primero se abre en DGI, después pasa a BPS o viceversa. Después de abierta la empresa, lo que uno tiene que hacer, o lo que uno puede hacer en caso que no tenga afiliación mutual, es afiliarse a una asistencia privada, a una asistencia sanitaria privada. Es decir, si uno hoy en día está en salud pública y abre una unipersonal, puede seguir perfectamente en salud pública o puede asociarse a una empresa de salud privada, tanto los titulares, obviamente, como los beneficiarios por esa unipersonal, es decir, los hijos o los cónyuges o las parejas, siempre y cuando todos estos se hayan sido asociados a la unipersonal a la hora de la apertura de la empresa. Bueno, ahí habla un poco de la facturación electrónica, pero lo voy a dejar para el final, ya que es algo importante y me gustaría ahondar un poco más en eso. Bueno, la facturación electrónica hoy en día no es obligatoria para determinados contribuyentes, por ejemplo, para los literal E, para los monotributistas, sí para las unipersonales de régimen general y de servicios personales, pero sí lo va a hacer a partir del 1 de enero del 2025. Todas las empresas que hasta el día de hoy no lo son, va a ser obligatorio. Es decir, van a tener que dejar de facturar en papel y van a pasar a facturar electrónicamente. Para esto tienen que elegir un proveedor de facturación electrónica, ya que la Dirección General Impositiva no otorga este mecanismo de forma gratuita tampoco. Es una empresa terciarizada que tiene un costo. Acá en la consultora tenemos varias alianzas, por ejemplo, con proveedores de facturación electrónica con costos muy bajos de aproximadamente 5.000 pesos anuales para poder tener una facturación electrónica amigable, porque son sistemas que son muy, muy intuitivos. Ahí la normativa me indica algunos contribuyentes que están tan exentos de ingresar a la facturación electrónica de forma obligatoria, siempre que uno decida o quiera pasarse a facturación electrónica por un tema de prolijidad o porque sea más prolijo sus facturas y demás, lo puede hacer por voluntad propia, siempre se puede. Tomar en cuenta que la facturación electrónica viaja a DGI automáticamente, es decir, DGI si quisiera ver tu factura, la puede ver en tiempo real y puede revisar lo que está facturando y puede hacer un control de no pasarse de la facturación en caso de los monotributos y los literal E. Si uno sigue facturando, la DGI le puede decir, mira que ya te pasaste,
tenés que cambiar de forma jurídica, tenés que pasarte a un unipersonal régimen general o a otra estructura más grande. Bueno, ahí te dice que los contribuyentes que desarrollen exclusivamente actividades agropecuarias con ingresos inferiores a 4 millones de unidades indexadas, aproximadamente $580.000 a valores de hoy, no están obligados a pasarse a facturación electrónica. Quienes realicen exclusivamente agregación de valor en construcción sobre bienes inmuebles tampoco. Aquellos extranjeros que sean contribuyentes del impuesto a la renta de los no residentes. Bueno, los contribuyentes exonerados de impuestos administrados por la DGI, excepto los usuarios de zona franca. Los contribuyentes de monotributo, monotributo social Mides y alguna otra empresa tampoco están obligados ahora a realizar facturación electrónica. Seguramente en el futuro sí lo van a hacer, pero no en esta etapa. Brevemente, para darse de alta, como decía, se debe elegir un proveedor de facturación electrónica, se debe obtener un certificado digital de tu empresa, que esto es algo que Habitat lo provee, y contar con usuario ID digital, que también es un usuario que nos provee Habitat.